Bueno, buenas tardes, doctor. Vamos a comenzar a exponer el tema de lo que es animales transgénicos y de clonación. Los integrantes de la exposición son Jessica Illanes, Ayan Yusco, René Machicado, Alejandra Valdés y mi persona Trinidad Andrea. Bueno, empezando, vamos a hablar lo que es la introducción. El rápido avance de la investigación biotecnológica ha favorecido el desarrollo para permitir eliminar o modificar esto de forma específica a un gen o tipos de genes del genoma de un organismo para producir seres con características nuevas o mejorar o bien para que pierdan alguna función específica. Los tipos de métodos pueden incluir dentro de la llamada ingeniería genética y a los organismos obtenidos se les denomina organismos modificados genéticamente u organismos transgénicos. Los animales transgénicos se definen como animales manipulados genéticamente que se insertan un gen que no forma parte natural de su genoma, quiere decir un transgen. Este se incorpora de manera estable para que pueda heredarse. Los animales transgénicos tienen la capacidad de producir proteínas que están codificadas de manera natural en su genoma o se les inserta un genoma con un promotor que permite expresar la proteína cuando no se lleva a cabo de manera natural, como vemos de la oveja. Dolly. La función de una proteína es eliminar su función biológica del organismo y analizar el efecto generado. Por eso crearon los animales transgénicos, como ser el conogut, que se altera el gen de una proteína particular con la finalidad de que no exprese una molécula no funcional. Como vemos, los ratones, estas han presentado una modificación en el gen de la leptina. El, rat- el rat- el ratón, al no expresar la proteína funcional, se convierte en un ratón obeso, ya que la leptina participa en la vía de inhibición del apetito. Las proteínas son fundamentales para que un organismo forme apropiado un cambio de estructura, tanto como la función o cantidad de algunas de ellas. En sí, el funcionamiento en general del organismo. La modificación de una sola proteína puede inducir al mal funcionamiento de un órgano, tejido o célula, influyendo el deterioro o llevando hasta la muerte del organismo. La información genética del individuo desempeña un papel importante en el desarrollo de una enfermedad generado en la clínica. La necesidad de utilizar de manera constante las técnicas de biología molecular es para evitar enfermedades o un desarrollo de una enfermedad. Otro punto importante que es la creación de un transgen. Como sabemos, el ADN tiene toda la información genética, donde se encuentra la información para que se produzca todo el ARN y proteínas del organismo. Esta está codificada en secuencias de nucleótidos llamadas genes, formado por dos regiones, región promotor y región codificante. El término transgen es a un gen que se ha insertado un genoma o vector genético. Estos son genes manipuladores por ingeniería genética, diseñados con regiones promotoras o codificantes funcionales en la célula o organismo. Bueno, también vamos a hablar lo que son los ratones transgénicos. El ratón es un animal más utilizado en modelos experimentales de las enfermedades, debido a su tamaño, fácil manejo, ciclo reproductivo corto y gran tamaño de camada. Después del hombre, el ratón es el mamífero más estudiado a nivel genético, por lo que se conoce miles de mutaciones y proyectos que se han culminado. Y se conocen alrededor de 21 genes secuenciados que codifican las proteínas de las siguientes tareas de algunos investigadores para su estudio. Es por ello que la generación de los ratones transgénicos es el estudio de enfermedades humanas, que es de suma importancia para reconocer los genes implicados en ella.
La metodología más utilizada para generar un ratón transgénico se denomina microinyecciones pronuclear de transgenes en pronúcleos en óvulos fertilizados, que son los cigotos. Esto va a ser de manera individual, que en cada pronúcleo se va a inyectar por medio de una microaguja entre 20 a 200 copias del vector que contiene la secuencia del transgen, directamente del pronúcleo, que generalmente es el masculino, por ser el del mayor tamaño. Este procedimiento debe realizarse antes de la función de los pronúcleos masculinos y femeninos que generan los blastocistos. El vector que va a ser, para realizar esta técnica se induce una superovulación en una hembra. Posteriormente se aparea con el macho y 24 horas después de la fecundación se obtienen los ovocitos. El vector administrado contiene la secuencia completa del gen, incluida de las regiones reguladoras, además de secuencias de reconocimiento, de reconocimiento homologado inespecífico, que se integran en reacción no codificantes del genoma. Las crías van a nacer después de 19 a 21 días, completando el ciclo normal de gestación del ratón. Entre 10 y 40% de las crías tendrán el transgen integrado en su genoma. Para ver si se integró el transgen, se utiliza un análisis del ADN de las crías, y esto se obtiene mediante una biopsia de la cola del animal. Bueno, cada una de las crías se genera de un ovocito microinyectado en un pronúcleo. Por consiguiente, a estas crías se les denomina fundadores. También vamos a descartar que es importante señalar que la integración del transgen es aleatoria, por lo que el lugar y el número de copias de integración no se puede controlar. Ambos parámetros influyen en el grado de expresión de las proteínas y sus efectos en el ratón, y cada cría es diferente a la otra. También vamos a hablar lo que son la generación de los ratones Cacnoxtut, que en primer lugar se debe construir el vector que contiene el gen alterado o no funcional de interés, compuesto por una región que contiene el gen de interés modificado y dos regiones de homología en cada extremo del gen. En segundo, una vez hecho esto, el vector se introduce en células madres embrionarias, que va a ser un punto clave para el desarrollo de esta metodología. Posteriormente a esto, estas células son inyectadas en el embrión del ratón, que son implantados en las hembras pseudopreñadas. También va a ser importante mencionar que mediante esta técnica utilizada, las células madreembrionadas pueden obtener directamente este tipo de ratones homocigotos. Continuando con las técnicas para identificar a un animal transgénico, mediante el proceso de generar a un animal transgénico es importante saber qué gen, si este gen de interés se ha incorporado o no al material genético. Para eso se hacen los análisis de la incorporación de la secuencia de ADN en un genoma que no los contenía, y también se hace analizar el nivel de la expresión del transgen ARN o de la proteína. Las técnicas utilizadas para analizar el ADN son la reacción en cadena de la polimerasa o también el pseudo. Las técnicas utilizadas para analizar el ARN es la polimerasa reacción en cadena de la polimerasa retrotranscriptasa, y también la Northern Blot. Y para el análisis de la proteína es usada la Western Blot o también el ensayo de el ISA. La reacción en cadena de la polimerasa, como ya les había dicho, nos va a ayudar a identificar el ADN transgen mediante la ampliación de un fragmento de este. También mediante los iniciadores que van a flaquearlo en el fragmento que va a ampliar específicos para el transgen, analizar. Los fragmentos ampliados deben visualizarse mediante la electroforesis en agarrosa después de teñirse. Debe tomarse la muestra del tejido de la cola del ratón o una biopsia del animal, pero que sea menos invasiva. Esta técnica es muy rápida, sencilla y relativamente barata.
Continuando con el pseudoblood, como ya les había dicho, esta nos va a ayudar a identificar la secuencia del ADN específica, separándola por tamaño mediante electroforesis en gel y localizándolas por hibridación de sondas específicas marcadas que van a ser complementarias con el ADN que se va a desear encontrar. El ADN genómico que se va a analizar se corta con enzimas de restricción para producir fragmentos de diferentes tamaños. Luego los fragmentos se van a separar por tamaño molecular mediante electroforesis en gel de agarosa. Una vez terminada la electroforesis, los fragmentos de ADN se van a transferir a membrana de nitrocelulosa o nylon que van a actuar como un soporte sólido. Para que la sonda hibride el ADN de doble cadena, debe desnaturalizarse en hebras sencillas y fijarse a la membrana por acción de la luz ultravioleta. Las ondas son secuencias complementarias a los del fragmento del gen. Si se quiere localizar en el genoma, se va a mandar radioactivamente o con fluorocromos y se va a poner a hibridar los fragmentos de ADN fijados en la membrana. Por último, después de la hibridación y los lavados, los fragmentos se van a detectar por autorradiografía o mediante fluorescencia. Continuando con Node Blood, esta nos va a ayudar a identificar las secuencias específicas de ARN, generalmente las ARN mensajeras. Después de la acción que se va a hacer del ARN del tejido donde quiere detectarse el ARN mensajero del transgen, el ARN se va a someter a electroforesis en gel, garosa para su separación por tago. Después de la electroforesis, se va el gel, los fragmentos se van a transferir a una membrana de nitrocelulosa o de nylon y el ARN se va a fijar en la membrana con la V y la membrana se va a incubar con la sonda marcada específica para la secuencia que se desea identificar. Después de la hibridación y lavados de fragmentos complementarios a la sonda, se va a detectar por radiografía o mediante fluorescencia. Y si se expresa el transgen que se incorpora al animal, se va a detectar a su ARN mensajero. Continuando con la PCR, retrotranscriptasa va a ser útil para el análisis de la expresión del transgen en el ARN mensajero. Esta va a ser una acción de la PCR, va a incluir una extracción del ARN, una retrotranscripción de la transcriptasa inversa, la formación de un ADN de doble cadena y posteriormente la PCR con primers específicos para el transcriptasa. Por último, se va a realizar el análisis del fragmento amplificado mediante electroforesis gel de agarosa. Con el Western blot, este igual nos trata a analizar del transgénero de la proteína. La proteína transgénica se va a separar de la mezcla proteica celular mediante la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida. Las proteínas separadas por P molecular se van a transferir del gel a membranas de nitrocelulosa. Posteriormente se va a añadir un anticuerpo marcado específico contra la proteína transgénica a la membrana. La proteína de interés se detecta por autopsia o fluorescencia. Por último, la ELISA. Esta nos va a ayudar a analizar la acción del transgén en la proteína y se va a fundamentar en una reacción antígeno-anticuerpo entre un anticuerpo específico contra la proteína que genera el transgén, unido a un soporte sólido, generalmente un pozo de un placa de 96 pozos. Al abrir la mezcla proteica, el antígeno de la proteína de interés y mediante una de reacciones químicas se va a formar el metabolito detectado a generar el cambio de color. Bueno, procediendo con las aplicaciones de los animales transgénicos, podemos ver que pueden haber de tres tipos de aplicaciones generalmente. Primeramente están los modelos de enfermedad. En estos es posible introducir alteraciones en los genes de animales con la finalidad de provocar una enfermedad similar a la que presenta el ser humano. Estas ofrecen ventajas en los ensayos clínicos debido a que es difícil apegar al ser humano, digamos, es difícil apegar al ser humano a ciertos tipos de tratamientos o a ciertos tipos de controles, ya que varios de los pacientes pueden ser o ambulatorios o directamente no tienen interés en su recuperación. En cambio, con los animales nosotros podemos permitirnos una gran ventaja, ya que podemos ver
todos los tipos de reacciones que van a producir un cierto tipo de enfermedad bajo ciertos controles en los animales, y nosotros también vamos a poder inducir un tratamiento específico para ellos para ver si es que este funciona o no. Entre otras de las aplicaciones que tiene puede ser la mejora del ganado. En este caso, la biotecnología ha alcanzado a los productores del alimento, los cuales mediante con técnicas de ingeniería genética mejoran tanto han modificado a los animales de cría en forma en que tengan un crecimiento más rápido, desarrollen menos grasa, metabolicen los alimentos de forma más eficaz y que resistan a las enfermedades. Entre otras de las aplicaciones que tienen los animales transgénicos vienen a ser la producción de proteínas recombinantes. En este caso, los sistemas de producción de proteínas recombinantes deben tener la capacidad de producir grandes cantidades de lógic- de biomasa o de sustancias que sean necesarias o que sean nutritivas para el organismo del hombre. Entonces, en este caso, a los animales se les insertan ciertos genes específicos para producir en mayor cantidad estos tipos de nutrientes, o que produzcan otros para que se realice una mejora, digamos, al valor nutritivo que contiene ese alimento. Bueno, continuando con la clonación genética, la clonación de ADN es una técnica de biología molecular que hace muchas copias idénticas de un fragmento de ADN como un gen. En un procedimiento típico de clonación de ADN, el gen u otro fragmento de ADN de interés, tal vez el gen de una proteína humana médicamente importante, se inserta primero el fragmento circular de ADN llamado plasmido, como vemos en imágenes. Y continuando, el primer paso que se tiene que hacer es una enzima de restricción. Es una enzima que reconoce una secuencia blanco específica y corta el ADN en dos, en ese lugar o en ese sitio cercano donde se quiere hacer la copia. Al cortar, muchas enzimas de restricción producen extremos de cada cadena sencilla cortos que sobresalen. El segundo paso es la transformación y la selección bacteriana. Mediante el proceso llamado transformación, pueden introducirse plasmidos o otros tipos de ADN en bacterias, como por ejemplo la E. coli, que se usa bastante en los laboratorios. Y por último, las bacterias sirven como fábricas miniaturas que producen grandes cantidades de las proteínas. Bueno, vamos a dar lo que es un ejemplo. El ejemplo es sobre la oveja Doji. La oveja Doji, el 5 de julio de 1996, el 14 de febrero del 2013, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, quienes fueron Ian Wilmut, Kay Campbell, y el nacimiento de la oveja no fue anunciado sino hasta 7 meses después. En sí fue el 22 de febrero de 1997. El resultado de una combinación nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado a nucleado sin núcleo. La célula que venía Dolly era una ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto de glándula mamaria de un animal adulto. En sí era una oveja finlandesa dorset de 6 años, lo cual se suponía una novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, que no fuera especializada esa célula. 5 meses después nació lo que es la oveja Doji, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. Gracias por su atención.